En este caso, me podría ahorrar perfectamente todas las palabras para presentar a nuestro próximo ponente, pero igualmente voy a hacer justicia y voy a comentaros que tenemos con nosotros ya aquí a una eminencia, una persona con la que también el Congreso cuenta con su colaboración ya hace años. Santiago Niño Becerra es catedrático en Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull en Barcelona. Él es profesor catedrático desde 1994. Se ha convertido en un referente de opinión en temas socioeconómicos por sus previsiones sobre la crisis económica y financiera, aportando su característica visión directa y clara. Autor de varios libros sobre cuestiones socioeconómicas como El crash de 2010, Más allá del crash, Apuntes para una crisis, Diario del crash, La economía, en fin, una historia muy personal y mails. También ha participado en más de 2000 entrevistas, no sé si las he contado bien, y debates en medios de comunicación, además también de haber escrito más de 3000 artículos sin contar con sus múltiples charlas y conferencias. Pues sin más dilación, les presentamos a Santiago Niño Becerra. Profesor, encantada de compartir con usted esta tarde. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, una palabra o dos palabras sobre el título. Este título se compone de tres partes. Por un lado, economía, es una historia. Por el otro lado, salud, también es otra historia. Y luego, la tercera cosa es una realidad compleja. Bien, en los minutos que vienen a continuación, mi idea es transmitirles a ustedes una serie de flashes, ideas. Luego está previsto que haya un turno de palabra, ¿no? Bueno, luego si ustedes quieren preguntar algo, debido al trasto pues podemos echar atrás y completarlo, etcétera, etcétera. Bien, yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, que en economía una cifra no significa absolutamente nada. O sea, por ejemplo, les pondré un ejemplo. Hoy se ha publicado, no, perdón, fue ayer. Ayer se publicó que hay un récord de personas ocupadas en España hoy. O sea, la ocupación en España ha alcanzado un nivel récord. Bien, lo que pasa es que si ustedes, esto es lo que se ha publicado en la prensa, lo que pasa es que si ustedes van al informe del Instituto Nacional de Estadística, ustedes verán cosas como que el número de horas trabajadas ha bajado. Y están trabajando más personas, pero esas personas están trabajando menos horas. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que la productividad en España está cayendo. Esto el gobierno no lo ha dicho. Ni la oposición tampoco, ¿eh? O sea, esto no lo ha dicho nadie. Tampoco se ha dicho que en la semana anterior a la que se hizo la encuesta de la EPA, de la población activa, en la semana anterior, 4 millones de personas de estas que están ocupadas, ¿sí? 4 millones, trabajaron en la semana esa menos de una hora. Esto tampoco se ha dicho. Esto está en el informe del INE, ¿eh? O sea, no se oculta nada. Lo que pasa es que, díganme ustedes, ¿quién va al INE a leer el informe? Nadie. Bien, entonces, por esto lo que quiero decirles es que una cifra, un número, no indica nada. Lo que tenemos que ver son las tendencias. Bien, aquí tienen ustedes la evolución en las economías avanzadas desde el año 2007 hasta el año 2028. Claro, a partir del año 2022 son previsiones de lo que ha sido la evolución del Producto Interior Bruto anual en tasa de crecimiento, es decir, la tasa de variación anual. Ustedes verán aquí varias cosas en este gráfico. En primer lugar, verán que sube, baja, baja, sube. Olvídense de esto de momento. Verán también que nos han mentido. El gobierno ha dicho que el último año bueno fue el año 2019, lo cual es falso. Ven ustedes que el último año bueno fue el año 2017. Lo que pasa es que es más fácil compararte con un año menos bueno que con un año mejor.
Y luego, por otra parte, verán una línea punteada en rojo que lo que indica es lo que he hecho a estos números. He ajustado una curva de tendencia y, como verán ustedes, esta curva de tendencia es prácticamente plana. Tiene unos primeros años hasta el 2017 que crece un poquito y luego a partir de ahí se aplana y decrece la curva un poco. Es decir, el crecimiento se estanca o incluso retrocede. Claro, esto es malo por múltiples razones, múltiples. Podríamos tener otra conferencia para hablar de las razones. Esto es muy malo porque de la evolución del Producto Interior Bruto sale una cosa que se llama el presupuesto del Estado, a través de los impuestos, etcétera, etcétera, de la que ya hablaremos después. En fin, de momento quédense con eso, ¿eh? De momento quédense con que las previsiones hasta el año 2000, o sea, desde el año 2017 y las previsiones hasta el año 2028, los datos los he sacado del Fondo Monetario Internacional, indican un estancamiento y una ligera caída. Bien, además, la historia no acompaña, la historia reciente sobre todo, ¿eh? Aquí tienen ustedes en este cuadro la evolución del Producto Interior Bruto en varios países de la OCDE entre el cuarto trimestre del año 2019, recuerden que el cuarto trimestre fue el trimestre en el que llegó el virus, llegó a Italia el virus, empezó a llegar a Italia, y el segundo trimestre del año 2023, que es el último en el que hay datos conjuntos. Bien, fíjense que no existe homogeneidad. O sea, hay países que han crecido muchísimo más que otros. Concretamente España, en este periodo de tiempo, solamente ha crecido el 0,4% de forma acumulada. Claro, ¿esto qué quiere decir? Teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, con este crecimiento menor que ha tenido España, evidentemente el panorama actual, ya no digamos futuro, el panorama actual de España no es bueno. Bien. Hoy en día, el elemento que es más esencial en una economía de un país, de una zona, de una región, es la productividad. La productividad se define de muchas maneras, pero la productividad es la cantidad de producto obtenido por unidad de tiempo, por persona ocupada, por hora trabajada, por unidad de capital, lo que se quiera. Bien, aquí lo que tienen ustedes es la productividad en precios constantes, tomando como base el año 2015, entre el número de horas trabajadas de 5 países, bueno, de 4 y de la Unión Europea. España, Alemania, Francia, Italia y la media de la Unión Europea. Bien, fíjense ustedes que claramente hay dos bloques de, bueno, en ese gráfico tenemos tres bloques, ¿no? Por un lado está Italia, Francia y Alemania, que entre ellos hay diferencias, evidentemente, ¿eh? Luego está la media de la Unión Europea, que es la línea azul, y luego la línea roja es España. O sea, España no solamente tiene una productividad baja, sino que además fíjense ustedes que a partir del año 2013 está estancada. De hecho, ahora está cayendo. No sé si se fijan que la curva tiene una ligera pendiente hacia abajo, la curva de la productividad española, ¿sí? Bien, ¿por qué es tan importante la productividad? La productividad es tan importante porque, en primer lugar, cuanto más alta es la productividad, más competitiva es la empresa, el país, la zona, etcétera, etcétera. En segundo lugar, porque cuanto más alta es la productividad, significa que la eficiencia en el uso de recursos es mayor. Recursos es, evidentemente, el acero, pero también un recurso es el dinero, ¿sí? Entonces, España tiene una situación muy mala con respecto a su productividad y además, insisto, en el hecho de que tiene una ligera pendiente decreciente. Bien,
Problema que tenemos ahora, ya desde hace unos meses, es el problema de la inflación. Bien, nueva mentira del Gobierno. El Gobierno nos dijo que la culpa de la inflación la tiene el problema de Ucrania. Falso. El primer soldado ruso que cruzó la frontera de Ucrania lo hizo el 24 de febrero del año 2022. Fíjense ustedes que la inflación comienza en los inicios del 2021. Es decir, cuando se produce la primera invasión de Ucrania, ya llevamos un recorrido de inflación alto. Esto es la zona euro, la Unión Económica y Monetaria. Entonces, aquí ven ustedes en el gráfico que tenemos dos tipos de inflación. La inflación general y la subyacente. Ya saben ustedes que la subyacente es la inflación general restado el impacto de la energía y de los alimentos frescos no elaborados. Bien, una cosa muy interesante de este gráfico es que fíjense que la inflación general alcanza un pico en julio-agosto del 2022 y a partir de ahí cae. ¿Por qué cae? Porque el precio de la energía disminuye. Sin embargo, la inflación subyacente, fíjense ustedes que es verdad que no sigue subiendo o sigue subiendo un poquito, pero luego prácticamente se estanca. ¿Qué quiere decir esto? Claro, en la inflación subyacente está influyendo con retraso, con un cierto retraso, lo que pasa en la inflación general. Es decir, si se produce un aumento de la energía, de entrada va a tener un impacto sobre la inflación general, pero va a tener un impacto dilatado en el tiempo en los costes de producción de las empresas, también en los transportistas, etcétera, etcétera, con lo cual, si la inflación, esto lo vamos a ver con más detalle luego, ahora mismo, si la inflación general no cae de una forma brusca y se mantiene, la inflación subyacente tenemos que esperar que siga siendo elevada. Y es lo que pasa en el caso de España. Aquí tienen ustedes la inflación, en el caso de España, la general es la línea roja y la subyacente es la línea naranja. Fíjense que este es el último dato, septiembre de este año. Bien, fíjense ustedes que España lleva prácticamente un año y medio, bueno, prácticamente no, lleva un año y medio con la inflación subyacente congelada por encima del 5,5%. ¿Lo ven? La línea verde, ¿sí? Por encima del 5,5%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este nivel de precios está tensionando elementos como el poder adquisitivo de las familias, los costes de suministro, etcétera, etcétera. Fíjense que a partir de junio de este año, la inflación general está aumentando. ¿Por qué? Porque está aumentando el precio de la energía. Claro, ¿qué tenemos que esperar en los próximos meses? Si no pasa nada raro con la energía, cosas raras en Oriente Medio, etcétera, etcétera, si no pasa nada raro, lo que tenemos que esperar es que la inflación subyacente repunte. Es decir, ya estamos ahora en octubre, ¿no? Pues en noviembre, diciembre, la inflación subyacente tenga un repunte. ¿Por qué? Porque tendrá un efecto, ocasionará un impacto, un efecto, el aumento de la energía sobre esta inflación subyacente, con las implicaciones que ello tendrá. Bien, ¿cómo se está combatiendo la inflación? La inflación se está combatiendo aumentando los tipos de interés. Bien, aquí tienen ustedes la línea azul, es el tipo de interés del Banco Central Europeo. La línea gris es el tipo de interés vigente en Estados Unidos, de la Reserva Federal. Y luego les he marcado una cosa muy novedosa, esto es muy novedoso, que es una línea que está en el 2%, que es lo que se llama, ya les digo que es muy nuevo este concepto, el tipo de interés neutral. Es decir, el tipo de interés neutral, dicen los expertos, que es el tipo de interés que no produce ninguna tensión inflacionaria
ni tampoco ninguna tensión desinflacionaria. Yo, mi opinión personal es que de existir este tipo de interés neutral no será eterno. Es decir, en un momento será uno y en otro momento será otro. De todas maneras, ya les digo que no hay mucha bibliografía sobre ese tema porque es bastante nuevo. Bueno, a lo que iba. Suponiendo que sea verdad esto, que el 2% sea el tipo de interés óptimo, ¿sí? Fíjense ustedes lo que tienen que bajar los tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, para alcanzar ese 2%. Claro, ¿por qué se han subido los tipos de interés? Esto a ver si queda claro porque es importante. ¿Por qué han subido tanto los tipos de interés? La teoría monetaria dice que cuando hay inflación, la forma de reducir los tipos de reducir esta inflación es aumentar los tipos de interés, porque eso encarece los créditos y drena la oferta monetaria. Claro, pero es que la inflación que tenemos ahora, esta inflación que todos estamos sufriendo, no es una inflación de demanda, es una inflación de oferta, que nació como consecuencia del incremento de los costes de la energía y por problemas de suministro cuando tuvo lugar la pandemia y el confinamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, los tipos de interés sí que es verdad que acabarán frenando esta inflación, reduciéndola, pero el trayecto, el tiempo, será largo y aparte de ser largo, será muy doloroso. De hecho, el señor Luis de Guindos, que como ustedes saben es vicepresidente del Banco Central Europeo, ya dijo que hasta la segunda mitad del 2024 probablemente los tipos de interés no empezarán a bajar. Lo cual esto indirectamente quiere decir que no veremos caídas de la inflación hasta bien entrado el año 2024. Bien. Claro, todo esto que estamos diciendo, la inflación, los tipos de interés, etcétera, etcétera, tiene un impacto claro en el poder adquisitivo de los salarios. Aquí tienen ustedes dos gráficos. En el gráfico izquierdo tienen la evolución de los salarios y de los precios en la eurozona. La línea azul oscuro es la evolución del IPC y la línea azul claro es la evolución de los salarios. Toda la zona esta de aquí, toda esta zona, toda esta área, es la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los salarios. Entonces, perdón, antes de... Y en el gráfico derecho lo que tienen ustedes es lo mismo, pero para España. Es decir, línea azul fuerte, evolución del IPC, línea azul claro, evolución de los salarios. Toda esta área de aquí es la pérdida adquisitiva que han tenido los salarios. Al final hay una pequeña recuperación que ya veremos en qué acaba. Claro, ¿cuál es el problema de que se haya producido esta pérdida o que se produzca una pérdida de poder adquisitiva de los salarios? A ver, es dramático, es trágico, las familias sufren, etcétera, etcétera, pero con ser esto un impacto, tener esto un efecto importante, hay otros dos efectos de los que normalmente no se habla nunca. A ver, estas pérdidas de poder adquisitivo que han tenido los salarios no las van a recuperar nunca, jamás. ¿Por qué? Vamos a este caso, el caso de España. Supongamos que esto sigue así, que la inflación cae, que el aumento salarial se mantiene y supongamos que en los próximos meses el poder adquisitivo de los salarios crece en comparación con los precios, ¿vale? Supongámoslo. Esta pérdida de poder adquisitivo que ha habido aquí no se va a recuperar. Entonces, si cae el poder adquisitivo, la recaudación fiscal baja. ¿Por qué? Porque evidentemente las familias y las empresas van a tener menos capacidad de compra y de consumo, con lo cual a largo plazo o a medio plazo el Estado va a tener menos ingresos. De hecho,
en el informe de la OCDE publicado el 25, hace 2 días, esto se abordaba, esto se apuntaba. Entonces, esta situación, insisto, a nivel macroeconómico es muy, muy compleja. Claro, en todo lo que estamos diciendo, yo no me estoy refiriendo ni a una zona en concreto, ni a un barrio, ni a una familia, ni a una persona. Yo estoy hablando en términos macroeconómicos, con lo cual es posible que ustedes conozcan una persona que las cosas les van de maravilla y que su poder adquisitivo no ha caído, lo cual es posible, ¿no? Bien. En este gráfico, es un poco la continuación del otro, lo que se ha metido son 2 cosas, ¿no? O sea, en primer lugar la renta y luego el consumo, en crecimiento de la renta bruta, y en el otro gráfico, en el de la derecha, también se ha metido el ahorro. Bien, fíjense ustedes lo que pasa. En todos los países analizados, tanto en España, Italia, Francia y Alemania, el consumo ha crecido más que la renta. ¿Vale? ¿Y esto qué impacto ha tenido? Gráfico de la derecha. El ahorro, sobre todo en España, se ha hundido. Hoy en día, ¿cómo se está consumiendo en España? Gran parte de lo que se está consumiendo, a base de crédito. De hecho, en el trimestre anterior, en el tercer trimestre, la demanda de crédito creció un 8%. Y hoy ustedes van a pedir un crédito al consumo y les van a pedir un 13% de interés. Es decir, se está creando una bolsa de deuda que hoy por hoy ahí está, evidentemente, pero la situación realmente es muy compleja, muy complicada. De hecho, los bancos están aumentando sus reservas para afrontar una posible morosidad. Bien, ahondando en este tema, en este cuadro tienen ustedes columna del año 21 al 25. El año 21, recuerden que es el año en el que ya las cosas empiezan a normalizarse. Y el año 2025 es las previsiones más cercanas. Es decir, no he querido coger más porque hoy en día hablar a más de 2 años es ciencia ficción, ¿no? Bien, fíjense lo que pasa. Columna A es el IPC de cada año. El IPC de cada año. Claro, del año 2024 y 2025 son previsiones, ¿no? La columna B es el incremento salarial que ha habido cada año en España, de media, ¿vale? ¿Sí? La columna C es tomando como base el índice 100. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en el año 2021 el índice era 106, porque el año 2020 era el índice 100, y ha pasado de 106 a 124 el índice de precios, comparándolo con 2020, ¿vale? Pero el índice salarial ha pasado a 117,9, 118. Es decir, que el español medio, la española media, ha tenido una pérdida de poder adquisitivo del 6%, ha tenido y va a tener del 6%, de media, con las consecuencias que evidentemente ello tiene. Bien, habitualmente, o en la mayoría de las veces, los economistas nos fijamos en índices cuantitativos, pero existen índices cualitativos que se obtienen a base de encuestas y de forma indirecta, que es verdad que hay economistas que no les dan ningún valor. Yo les doy valor porque si están bien hechos indican bastantes cosas. Aquí tienen ustedes un índice que para mí es muy importante, 2 índices, vaya, que es el índice de confianza del consumidor y el índice de sentimiento económico, ¿vale? El índice Sentix es un índice alemán que mira la confianza del consumidor general, la línea roja. La línea gris es el sentimiento económico de Alemania, del consumidor alemán. El PMI es un índice
de gestores de compras, y luego está el sentimiento económico europeo, que es la línea azul. Bien, fíjense ustedes lo que pasa. Hasta la llegada del virus hay una caída, es verdad que hay una caída en el año 2018-19, pero tiene un comportamiento bastante homogéneo, bastante homogéneo. Llega el virus, se produce una caída, luego se produce una recuperación, pero fíjense que a partir del año 2021 los índices empiezan a caer. Es decir, el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie en Europa no ve las cosas claras. Este sería el resumen del gráfico. La ciudadana de a pie, el ciudadano de a pie no ve las cosas claras. ¿Vale? Bien. La otra, hemos hablado de impuestos, hemos hablado de productividad, hemos hablado de sentimiento económico. Vamos a hablar de la seguridad social en España. Este es un gráfico de tendencia, claramente, un gráfico que llega hasta el 2055. Los números no son lo importante, o sea, da exactamente igual que la curva naranja esté un poco más arriba cuando llegue el 2055 o un poco más abajo, da exactamente igual. Lo importante es la tendencia. La tendencia. Bien, la línea azul, clara, indica el número de afiliados y afiliadas a la seguridad social, en cada momento, ¿no? La línea azul fuerte indica el número de pensiones, no de pensionistas, de pensiones, porque les recuerdo que hay pensionistas que están percibiendo más de una pensión, ¿vale? Número de pensiones. Y la línea naranja es el ratio, el cociente, entre afiliados a la seguridad social por cada pensión. ¿Vale? Bien. La línea roja, vertical, es donde estamos nosotros ahora, año 2023. ¿Vale? Fíjense lo que pasa. Hasta el año 2016-17 aproximadamente, el número de pensionistas por pensión fue creciendo. Es verdad que en unos momentos más que en otros, pero fue creciendo. A partir del año 2017 se produce una caída continuada y constante del número de pensionistas de afiliados por pensión, a la vez que el número de afiliados cae a partir del año 2030 y el número de pensiones crece a partir del año 2027-2028. ¿Vale? De tal forma, escala derecha, de tal forma que pasamos de 2,3 aproximadamente afiliados por pensión en el año 2010 a un ratio de 1,2, 1,3 afiliados por pensión en el año 2055. Este sistema es insostenible. No es un tema ideológico. A ver, porque esto se ha dicho, ¿no? Es que los enemigos del sistema de pensiones es un tema, lo son por ideología. No. Aquí la ideología no pinta nada, absolutamente nada. Es un tema puramente de matemático, es un tema de matemáticas, de pura aritmética, ni siquiera de matemáticas, de pura aritmética, de sumar y restar. Es decir, esta situación es insostenible. De hecho, vuelvo a hacer mención, la OCDE en su informe de hace 2 días ya dijo que había que aumentar el número de años de cotización, sugirió 40, y que había que aumentar la edad de jubilación y habló de 70. Apuntó 70. ¿Por qué? Claro, este gráfico no habla, implícitamente sí, pero no habla
del impacto que va a tener la inteligencia artificial en el empleo, no habla de los salarios que están percibiendo los jóvenes, no habla de las cotizaciones que estos salarios aportan a la caja de la seguridad social porque son muy bajos, no habla del desempleo juvenil. Entonces, claro, este gráfico realmente es muy complicado, es realmente pone los pelos de punta. Este gráfico lo ha elaborado una organización que es sin ánimo de lucro, que no depende de ningún organismo oficial, que es totalmente privada y por tanto es apolítica. Es un gráfico realmente, veo que hay personas que están haciendo fotos, yo les invitaría a que este gráfico lo fotografíen y de vez en cuando lo vayan mirando, porque evidentemente es... Insisto, esto solamente es el tema pensiones, solamente. El tema sanitario va por otro lado completamente distinto, ¿vale? Bien. Y el futuro a corto plazo o a medio plazo, ¿qué nos depara? Bueno, muy rápidamente. Aquí tienen ustedes las previsiones de crecimiento para España de una serie de organismos desde el 19 de abril del año 2022 hasta el informe este que les he dicho, les he comentado, de la OCDE de hace 2 días. Bien, una cosa muy interesante de este cuadro, céntrense en el 2024, el 2023 ya se ha acabado. Una cosa muy interesante de este cuadro, fíjense, es que las previsiones de crecimiento para el año 2024 han ido empeorando mes tras mes. El 19 de abril del año 2022, el fondo dijo que España crecería el 3,1 en el año 2024. La OCDE ha dicho el 25 de octubre que España crecerá el 1,5. O sea, han ido a peor. Pero es que a la vez, fijándonos en el Fondo Monetario Internacional, que hace previsiones a muy largo plazo, también hay un empeoramiento de las previsiones de crecimiento. Es decir, el panorama de España, el panorama no es bonito. A esto añadan lo que hemos comentado antes de la productividad, etcétera, etcétera. Bien, aquí tienen el déficit. España se ha comprometido, bueno, España y todos los países de la Unión Europea, se han comprometido a que el 31 de diciembre del año 2024 el déficit será del 3%. 3%. Si eso no pasa, pasarán cosas. ¿Qué cosas? Llegarán unos señores y unas señoras vestidas, no sé si de negro, de azul o de qué, y dirán, hay que recortar esto, hay que recortar aquello, hay que recortar lo demás allí. Y si no se hace, multas. Multas, por parte de la Comisión Europea. Bien, fíjense ustedes que, excepto el gobierno, nadie cree que España vaya a tener un déficit del 3% o menos en el futuro. Nadie. ¿Vale? Bien. Claro, el tema del déficit está muy vinculado al tema de la deuda. ¿Para qué se emite deuda? Para financiar el déficit. La Unión Europea, en el plan de estabilización, dice que la deuda de los países miembros de la Unión Europea no puede sobrepasar el 60%. 60%, bueno, del PIB. No hace falta comentar nada. Miren ustedes qué números tiene España. Aquí también hay un plan. En aquellos países en el que el déficit no sea del 3% o inferior, los países tendrán que hacer lo que sea para reducir el 0,5% como mínimo la deuda cada año. O si no, pasarán cosas. Entonces, claro, ustedes calculen simplemente por lo dicho hasta ahora lo que le espera al próximo gobierno de España, que me da igual cuál sea, que me da exactamente lo mismo. O sea, el que sea se va a encontrar con esto. ¿Vale?
El desempleo, yo de este cuadro, la conclusión que sacaría es que el desempleo en España se ha estancado en el 11%. Ese es el desempleo total, ¿eh? El juvenil es muy superior, está en el 26%. Pero España se ha estancado prácticamente en el 11% de nivel de desempleo, lo cual evidentemente es muchísimo. Y lo único que sí que va a mejorar claramente es la inflación. O sea, la inflación está claro, entre otras razones porque la inflación que tenemos no es sostenible. Entonces, la inflación, todas las previsiones apuntan, no en España, en todos los países, que la inflación vaya a la baja y en 2025 se habrá conseguido incluso bajarla por debajo del 2%. Bien. Hay una frase que yo creo que puede resumir muy bien todo lo que llevamos diciendo. Es una frase de este señor de aquí, que es el jefe de estrategia cambiaria del Grupo de los 10 en el Bank of America. Leo, bueno, la tiene ahí. La economía se está debilitando claramente, pero la inflación subyacente sigue estancada. Si la debilidad que hemos visto hasta ahora no es suficiente para reducir la inflación, la economía necesita debilitarse aún más. Esa es la principal preocupación del euro. Es decir, las personas que rigen la política económica en Europa, política monetaria, etcétera, etcétera, han antepuesto la inflación al crecimiento. Y si hace falta debilitar la economía se debilitará. Con lo cual, aquella teoría que tenía el gobierno español, el actual, de que el crecimiento iba a ser suficiente para absorber los retos que tenía España, ha saltado por los aires. De hecho, el mismo gobierno lo reconoció el lunes pasado. O sea, el lunes de esta semana, lo reconoció. Que la inflación, que el crecimiento iba a ser insuficiente. Bueno, y por lo que hemos visto, bien. Volvemos a este gráfico que hemos visto antes. En una situación así, por todo lo que hemos dicho después, lo que podemos deducir es que la economía del Estado, la economía de España, la situación del sector público es realmente complicada, digámoslo así. Es complicada. Ingresos, gastos, presupuesto, incierta. Complicada e incierta. Claro, la sanidad pública, que es general y es universal, se paga con impuestos. Y si los ingresos no son suficientes para hacer frente a esos gastos, evidentemente hay un problema que hasta ahora se ha solventado a base de deuda pública. Pero la Comisión Europea ya ha dicho que se acabó. O sea, que se acabó pagar pensiones con deuda pública. Entre paréntesis, la Seguridad Social, que es la que paga las pensiones, tiene una deuda de 110.000 millones de euros. ¿Vale? Bien. Que se acabó. Se acabó pagar gasto corriente con deuda. Que la deuda tiene que servir para inversión. Bien. En esta situación, ¿qué pasa con el modelo de protección social? Bien. Yo pienso, bueno, yo y más gente, pienso que el modelo de protección social, tal y como lo hemos conocido y tal y como lo hemos entendido, está muriendo. Está muriendo totalmente. El modelo de protección social, yo les recuerdo, lo tienen aquí, cubre una sanidad universal, pensiones de jubilación, protección en el desempleo, enseñanza completa, hasta la ESO, hasta el final de la ESO en España, que ahora el gobierno quiere prolongarla hasta el bachillerato, y subsidios y subvenciones varias, becas, Erasmus y cosas por el estilo. Bien. Todo esto, este modelo de protección social, nace, en España tardó más, pero nace después de la Segunda Guerra Mundial, resumiendo mucho, para comprar la paz social de la clase obrera.
Es decir, el poder le dijo a la clase obrera, oye, clase obrera, yo te voy a dar todo esto, ¿sí? Y tú te vas a portar bien. Es decir, te vas a dedicar a trabajar, a consumir, a pagar impuestos y a tener hijos. Y no vas a molestar, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Y funcionó. El hecho es que funcionó muy bien. Funcionó muy bien hasta los años 80. En los años 80 empezó a cojear porque la productividad empezó a crecer muchísimo, ¿no? Entonces, este modelo de protección social que se pone en marcha, cuando se pone en marcha y por lo que se puso en marcha, hoy no se dan las necesidades que motivaron su puesta en marcha. Hoy ya no hay que comprar la paz social, ya no hace falta comprarla. Ahora me dirán ustedes, bueno, pero hay alguna huelga y tal. Nada. Y en segundo lugar, no se cumplen los supuestos que se hicieron cuando se instauró. Es decir, hasta los años 90, hasta los años 80, finales de los 80, para generar Producto Interior Bruto hacía falta trabajo, personas trabajando. Es verdad que cada vez menos, esas personas que sobraban en un sitio se colocaban en otro. Con lo cual, las tasas de paro hasta los años 80 fueron realmente muy bajas. Y había subidas salariales indexadas a la inflación, etcétera, etcétera. Cuando la productividad empezó a crecer mucho en los años 80 y empezó a introducirse la robótica de forma masiva, que fue en los años 80, y la inflación se puso como el paradigma a erradicar, el objetivo a erradicar, el factor trabajo cada vez fue menos importante. Si a eso se añadió, después del año, sobre todo del año 91, la disolución del modelo planificado y el derrumbe de la Unión Soviética, ya no había que comprar ninguna paz social. Con lo cual, el modelo de protección social se convirtió en no sistemáticamente necesario ni económicamente sostenible. ¿Por qué? Ustedes lo van a entender enseguida. Vamos a poner un ejemplo sanitario. Hace 40 años, una persona se caía en la calle, se daba un golpe en la mano, le hacían una radiografía, ¿sí? Y el traumatólogo hacía así contra una bombilla y decía, no te has hecho nada. O sí, mira, te has roto la mano y te la enyesaba. Hoy te caes en la calle, te llevan a urgencias y te hacen 10 escáneres y 15 resonancias magnéticas. Lo cual está muy bien. Pero ¿usted sabe lo que cuesta eso? Y cada vez hay tecnología más potente, más sofisticada, pero a la vez más cara. Y los ingresos públicos no crecen a la misma velocidad, ni muchísimo menos. Y sistémicamente no es necesaria, por lo que hemos comentado antes, comprar la paz social, etcétera, etcétera. Bien, entonces, pasamos de qué? Es decir, hasta los años 80, incluso más, hasta los 90, un ciudadano, una ciudadana, era un individuo que desempeñaba un papel pasivo. Es decir, el sistema a usted le protege, por lo cual usted está protegido. ¿Vale? A cambio de eso tiene que portarse bien, claro, ya, sí. Pero, insisto, no piense, no se preocupe. El sistema le protege, por lo cual usted está protegido, ¿vale? De ahí hemos pasado ya a que el individuo debe desempeñar un papel activo. Es decir, usted ha de ser responsable de lo que le atañe. Es decir, por ejemplo, de su salud. Usted debe ser responsable de su salud. Y tiene que realizar los actos que conserven, que preserven su salud.
y ha de llevar a cabo las acciones que contribuyan a su protección. Conducir a 250 kilómetros por hora por la Gran Vía, ¿esto qué tal? Bueno, al margen de que es una infracción de tráfico, esto evidentemente no contribuye a la salud. Tomarse 16 gin tonics al día, esto no contribuye a la salud. Bueno, usted ha de ser responsable. La cosa ya está yendo a más, ¿eh? Ya está yendo a más, ¿eh? La cosa ya se está planteando, ¿usted puede mantener 3 hijos? No los tenga. Usted tenga los hijos que pueda mantener. Porque lo que cuelga por detrás está disminuyendo. ¿Sí? Bien. ¿Esto qué implicación tiene? Bueno, que evidentemente la prevención se convierte en algo esencial porque a través de la prevención se evitan efectos perniciosos. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, si usted come sano, usted va a estar predispuesto, no va a estar predispuesto a tener una serie de problemas de salud. Si usted no conduce a 250 kilómetros por hora por la Gran Vía, usted no va a estar expuesto a tener un accidente que le va a ocasionar muchísimos problemas traumáticos, etcétera, 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 ¿no? Bien. Respecto a la seguridad, respecto al estado anímico y respecto a la salud. Claro, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la persona, la ciudadana, el ciudadano, toma un papel activo, cada vez más activo. Entonces, ustedes tienen la gran suerte, de ustedes que lo sean, ser socios de esta entidad. Esta entidad, yo al doctor Vergés le conozco desde hace bastante tiempo. Es una persona que yo creo que tiene muchas cualidades, pero sobre todo 2. Una, que es muy honrada, y segundo, que es un gran profesional. Es decir, esta entidad, yo creo que a todos ustedes les puede ayudar, les puede servir. ¿Cómo? ¿De qué manera les puede servir? Así, a través de la prevención. Bueno, aquí hay un reloj que no sé qué indica, me quedan 3 minutos. Yo supongo que es el tiempo este que te dicen qué tal. Yo lo dejo aquí y a partir de... No sé si ha quedado más o menos claro, ¿eh? A partir de aquí, si ustedes quieren preguntar algo, pues ustedes mismos. Gracias. Muchas gracias, profesor Santiago Niño Becerra. Supongo que habrá algunas preguntas. Ya traemos hasta aquí el micrófono. Tenemos la palabra a María Teresa. Buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones porque siempre nos hace aquí unas proyecciones que no dejan nunca indiferente. No estamos bien en España, ya lo sabemos. Y ahora con las 4 horas estas que se van a poner de trabajar menos, también veremos cómo llegamos, ¿no? Bueno, esto veremos cómo acaba, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa. ¿Hay alguna pequeña cosa de alegría que podamos pensar que del año que viene, que el año que viene podamos decir, mira, esto va a llegar por lo menos? A ver, ¿alguien de ustedes conoce un polígono industrial que está cerca de Vitoria, que se llama el polígono industrial de Jundiz? No. Bien. El polígono industrial de Jundiz está en Vitoria, está al lado de Vitoria, está en España. Ese polígono industrial está a la cabeza mundial de la robótica. Tecnología de punta. Yo he estado varias veces allí. Allí verán ustedes a gente japonesa, sueca, canadiense, estadounidense, gente de todo el mundo que va a comprar y a aprender. Exportan lo que no está escrito. Eso va a ir, va de maravilla y seguirá yendo de maravilla. ¿Vale? Jundiz, Vitoria. Desempleo juvenil de Bailén, provincia de Jaén, 65%. Yo creo que va a variar muy poco. Es decir, lo que estamos yendo en España y en todas partes, es a una hiperpolarización. Es decir, habrá zonas que sí y zonas que no. Con lo cual, claro, si usted me dice,
¿Podemos pensar algo para la alegría y tal? Para Jundiz, sí, por descontado que sí. Seguro que el año que viene van mejor que este, segurísimo. Para Bailén, yo realmente no le veo posibilidades, sinceramente. Tenemos ahí, en esta fila. Sí, bien. Sí. Hola, ha sido la verdad es que una presentación tremendamente interesante y me ha hecho pensar en, hace unos meses fui a hacer una presentación al gobierno de Ecuador de sanidad y probablemente tenga algo que ver y me ha venido ahora a la cabeza. No pude hacerla, pidieron la dimisión del ministro de Sanidad porque hizo un planteamiento que es: si hay tratamientos de cáncer que valen $1 millón y tenemos a cientos de miles de personas con enfermedades comunes que no podemos tratar, ¿por qué no ahorramos en esos tratamientos y dedicamos los recursos, que son limitados y escasos, a la mayoría de la población? Lógicamente, el mensaje es casi dejemos morir a la gente, ¿no? A los que no vamos a salvar. Esto es como la guerra, ¿no? Pero claro, el hombre pintaba las gráficas y decía, es que no, el sistema no es sostenible, ¿no? Mire, en el Reino Unido, no hace falta el Ecuador, en el Reino Unido ya hace años que una persona va al médico, al traumatólogo, le dice, oiga, me duele la rodilla, por hacer unas pruebas, no sé qué, etcétera, etcétera, y dice, bueno, es que usted necesita una prótesis. Ah, vale, vale, no. Porque resulta que usted tiene el colesterol por las nubes y usted pesa 120 kilos. Con lo cual, claro, si ahora ponemos la prótesis de rodilla, va a haber un problema de recuperación, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho más caro y tal. Usted tiene que bajar el colesterol a tanto, no sé, me lo invento, a 100, y por otra parte usted tiene que bajar 30 kilos. Ya, ¿y esto cómo lo hago? Pues mire, se toma estas pastillas y hace este régimen alimenticio. Oiga, pero yo es que no me puedo pagar este régimen alimenticio. Ese es su problema. Pero hasta que usted no le baje el colesterol y baje 35 kilos, a usted no se le pone la prótesis de rodilla. Es que me duele la rodilla. Esto está pasando. Lo mismo con fumar, en fin, etcétera, etcétera. Vamos a esto, ¿eh? Es decir, y en Ecuador usted se encontró con esta situación, pero es que esto va a pasar, que indirectamente ya está pasando. Bueno, ustedes sabrán que en Estados Unidos hay personas que se están muriendo porque no pueden pagar el tratamiento médico que se les ha prescrito. Se está literalmente muriendo. ¿Ustedes se acuerdan de una serie que se llamaba Dallas? ¿Se acuerdan? Dallas, bueno. ¿Se acuerdan de aquella? Yo no me acuerdo de los nombres. Una chica rubia. Bueno, pues la madre de esa chica, esa actriz, se arruinó para pagar el tratamiento del cáncer de su madre. Se arruinó, literalmente. Entonces, es que esto indirectamente ya está pasando. Ya está encima de la mesa el hecho de que es mejor tratar el accidente de un joven de 25 años que ha tenido un accidente de moto y se ha roto el fémur y no sé qué más se ha roto, o tratar a un señor o a una señora que tiene 90 años. Esto ya está pasando, ¿eh? Ya está pasando esto. Y mi opinión personal es que las leyes sobre la eutanasia están avanzando a tanta velocidad precisamente por este motivo. Precisamente por este motivo. Yo creo, ¿eh? O sea, esto va más seguro, ¿eh? ¿Me das permiso? Profesor, pues muchísimas gracias. Yo sí que lo que le agradecemos mucho aquí, el auditorio somos bastante adultos ya, mayores, y la verdad es que da gusto que también nos dé una clase y nos hable de la situación tal como es, porque hay que prepararse. Yo sí tenía una pregunta. Parece que siempre que ha hecho falta financiar algo, hemos tirado de la financiación, hemos tirado obviamente también de la deuda. ¿Esto tiene un límite, la deuda? ¿En qué punto estamos? ¿Esto tiene un límite el que nos concedan deuda? A ver, muy interesante esto. El negocio, bueno, a ver. Ustedes comprenderán que les recuerdo que el PIB de España es 1.250.000 millones.
Es decir, que un 109% del PIB de deuda significa tener pues 1.140.000 millones de deuda, ¿no? O sea, eso no se puede pagar. Estados Unidos tiene una deuda pública de 35 billones de dólares. O sea, eso no se puede pagar. No se puede pagar. No se puede pagar. No. Claro, entonces, claro, ustedes dirán, bueno, ¿y entonces dónde está el negocio de la deuda? Si el acreedor sabe que nadie le va a devolver la deuda en los intereses. España el año que viene se estima que va a pagar 40.000 millones de euros de intereses y este año va a pagar 33.000 millones. El negocio está en los intereses. Lo que pasa es que sí que tiene un límite. Es decir, imagínense que yo le digo, oiga, por favor, ¿me puede dejar 1.000 euros? Y usted me dice, sí, pero, a ver, al 4% de interés. ¿Eh? Sí, vale. Y yo le digo, al cabo de 2 meses, ¿y otros 1.000 euros me puede dejar? Me dice, sí. Pero entonces hay que renegociar los intereses. Bueno, usted, evidentemente, me habrá analizado, habrá visto en qué trabajo, habrá visto mis ingresos, habrá visto mi tren de vida, habrá visto. Y usted me habrá asignado a mí, me lo invento, un riesgo de 20.000 euros. Cuando llegue a los 20.000 euros me dirá, o me pagas todo, o una parte, o no te dejo más. Momento. Y si yo no te dejo más, como yo soy muy potente, nadie te va a dejar más. Ejemplo, Grecia. Grecia, ustedes saben que ha sido rescatada 3 veces, ¿no? ¿Sí? Bien. En el tercer rescate, una de las condiciones que se le puso a Grecia fue que los rendimientos de los 10 principales aeropuertos griegos en los próximos 40 años van a ir a la banca alemana. ¿Cómo lo ven esto? Es decir, la deuda, o sea, hay una máxima de economía que dice que la factura, la deuda, alguien en algún lugar, de alguna manera, la paga. La paga. Entre otras cosas porque a los marcianos aún no podemos venderles deuda. No sé, igual el año que viene ya sí, ¿no? Pero como no podemos, pues se queda aquí, ¿no? Entonces, si puede llegar el caso, es decir, su pregunta, ¿puede llegar el caso que a España se le diga que no te vamos a comprar más deuda? Yo creo que no llegará porque previamente la Comisión Europea le dirá, España, tienes que bajar el 1% cada año. ¿Pero cómo hago esto? No te preocupes, porque mis chicos te ayudarán a hacer esto. Y los chicos, y las chicas, también hay chicas, harán una receta. Por ejemplo, yo creo que el IVA va a subir. Lo he creído hace ya varios años. En el informe de la OCDE que les he dicho, ya lo recomienda subir el IVA. El IVA va a subir, yo creo. Entonces, no llegará a eso porque además, como España es miembro del euro, si los fondos internacionales le dijeran a España no te compro más deuda, eso significaría que hay un miembro en Europa problemático. Y si hay un miembro problemático en Europa, el euro tiene problemas, lo cual no es interesante. Con lo cual, al gobierno que sea, Bruselas le dirá, ven para acá, tienes que hacer esto y seguimos hablando. Con lo cual, su pregunta, yo creo que no pasará esto. No pasará. Bona tarda, professor. La pregunta és la següent. Si... ¿Puedo hablar en catalán o...? Sí. La pregunta és la següent. Si l'objectiu és el 60% de deute per a Espanya, he d'entendre que per tota la Unió Europea, països com Japó que arrossa el 400%, països com Suïssa, per exemple, el país mític que és Suïssa,
que està amb el 95%, s'entén que això és un problema global. Si l'objectiu és el 60% per la Unió Europea, vol dir que pel restes tindria que ser el mateix. Aquesta seria la primera. La segona seria el tema dels impostos als Estats Units, que per mi és el país on es paguen més impostos contra el que rep al costat. Estem parlant que és un país que destina el 30% de l'IRPF, que en diem aquí, només a defensa. Què passarà al final? Quan es treguin totes les estructures de l'estat del benestar, no pagarem impostos aquí? Jo crec que en pagarem bastants més, però seran exclusivament per liquidar tot el deute que anem generant. I amb això li afegeixo el tema de pot haver-hi diferents vares de recer per comptar, per exemple, a Alemanya o a Espanya? Gràcies. A veure, el cas és que, clar, és que la cosa, aquesta és una conferència que dura... Hòstia, ara el reloj va per atrás. Cosa més rara. Bueno, aquesta és una conferència limitada, no? Però és que de deute hi ha dos tipus de deute. La deute interior i la deute exterior. És a dir, és veritat que Espanya, la seva deute total és del 109% del PIB. I el cas del Japó, que vostè apuntava, no és del 400%, és el 268%. El que passa és que en el cas d'Espanya, pràcticament el 85 o el 90% d'aquest deute és exterior. És a dir, tenen inversors exteriors. En el cas de Japó, només és exterior el 30% d'aquesta quantitat de deute. És a dir, que demà surt l'emperador a la tele al Japó y digo, japonesas y japoneses, el Estado no os puede pagar los intereses. I no passa res. No passa res. Aquí surt a la tele el cap de l'Estat, el rei Felipe VI, i diu això i Espanya ha de fer fallida. Suïssa. Suïssa és un país que es pot permetre perfectament tenir el 90% de deute, sense cap problema. Dinamarca també està al voltant. És a dir, per què? Perquè són països que tenen un background a darrere, clarament. És a dir, no hi ha problema. En aquest cas, no hi ha problema. El tema dels impostos. És que el camí és un camí d'anada i tornada. Abans que es posés en marxa el model de protecció social, es pagaven molt pocs impostos. És a dir, la història completa, jo no l'he explicat, però la història completa del model de protecció social comença a Suècia, l'any 1938. L'any 1938 van haver moltes vagues van haver a Suècia. Llavors va intervenir el govern. El govern va assentar en un balneari que es diu Saltsjöbaden, va assentar en un costat els empresaris, a l'altre costat els obrers i ell al mig. I l'Estat va dir, a veure, vostès, senyors empresaris, estan disposats a pujar salaris, reduir la jornada laboral, tenir vestuaris pels treballadors, etc., i pagar impostos a canvi que aquests senyors no facin vaga i facin el que han de fer? I els empresaris van dir, sí. Senyors obrers, vostès estan disposats a ser bons nois i no fer follon i rebre el salari, no sé què tal, i pagar impostos? Sí, vale. I jo he estat, em comprometo a que posaré en marxa un sistema per cobrir una cosa que es diu model de protecció social. Vale? Vale. I després de la Segona Guerra Mundial aquest sistema es va copiar i va funcionar molt bé, realment va funcionar molt bé. Però és que fixi's vostè que tota aquesta història es basa en els impostos. Ara, és a dir, amb els impostos, evidentment, i amb l'existència d'un estat, amb l'existència d'unes fronteres, i ara, precisament, les fronteres s'estan esvaint. Els estats s'estan perdent poder. Els governs no pinten res. I el poder el tenen cada vegada més les grans corporacions. Una dada. Si vostè suma la facturació
de les 25 principals empreses de l'any 2019, principals empreses mundials, a l'any 2019 li surt una xifra que és més gran que el PIB del Regne Unit. Qui mana al món? Qui mana? És a dir, ara estem en un moment en què els impostos estan reculant, com a conseqüència l'Estat no tindrà diners o tindrà cada vegada menys diners, amb la qual cosa no podrà atendre certa despesa pública i traslladarà a la ciutadania la responsabilitat de tenir cura de la seva salut, i a sobre li dirà, además pagas menos impuestos, amb la qual cosa et queden més diners. I la història una mica serà aquesta. La tercera cosa que he preguntat, quina és? Bueno, però és que defensa és un negoci. Jo els suggereixo que llegeixin, està publicat, el discurs que va fer el president Eisenhower, que els recordo que era un general de 5 estrelles, el dia que va deixar de ser president. Va parlar del complejo industrial militar. És a dir, als Estats Units el tema de l'armament és un negoci. És un negoci total. Amb la qual cosa és molt difícil. Per un europeu, un arma és una despesa. Per un americà, per una empresa americana, és un negoci. Ara vostè em dirà, sí, però hi ha molta pobresa als Estats Units, ja. Però, bueno, això és una altra història. Hi ha més coses? Doncs ho hauríem de deixar aquí, professor, si no li sap greu, perquè passem del temps i ha estat molt interessant. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la seva aportació.